Los celtas. ¿Una canción muerta? Las tierras celtas en el límite occidental de Europa son tierras de islas y montañas. ¿Y los pueblos celtas? También son pueblos que viven de los productos del mar y las duramente arrancadas cosechas de la tierra. Son pueblos de pequeñas comunidades rurales, donde la gente va a la iglesia, donde la gente siente temor de Dios. Pueblos que hablan lenguajes en extinción. Pero esto es tan solo una cara de la moneda. En su gran mayoría son habitantes de las ciudades. Gentes que han abrazado una cultura mundial. ¿Y qué significa ser celta para una gente orgullosa de ser bretona, irlandesa, escocesa o galesa? Los celtas no serán más que una noción romántica que perdió su independencia hace mucho tiempo. Gales fue el primer país celta en perder su independencia. A principios del siglo XIX, el Parlamento de Londres legislaba para todos los pueblos de las islas. En los albores del siglo XVIII, Escocia todavía era una nación independiente. Para los ingleses, era el país más bárbaro del mundo. Pero la independencia significaba que Escocia tenía la libertad de elegir a su propio monarca. El linaje de estuardos protestantes estaba abocada a la extinción cuando la reina Ana dio a luz al último de sus 19 hijos nacidos muertos. A su muerte, ¿quién reclamaría la corona de Escocia? ¿Reclamarían los escoceses el regreso de la rama católica de los Estuardo, que entonces vivían en el exilio? En el Palacio de Versalles, Luis XIV llevó las cosas a un punto crítico cuando declaró su apoyo a los estuardos católicos. Inglaterra se enfrentaba a la renovación de la vieja alianza. La corona de Escocia no podía dividir el reino. Los antiguos ritos monárquicos escoceses tendrían que desaparecer. Así pues, en 1707, el Parlamento escocés votó su propio deceso y la reina Ana vio el nacimiento del Estado británico. En realidad, se produjeron disturbios en las calles de Edimburgo. La Unión de 1707 fue sobre todo impulsada y realizada por un pequeño grupo de aristócratas y otros, algunos de ellos sobornados o simplemente oportunistas. Pero no creo que el pueblo escocés en general diera en absoluto la bienvenida a la Unión. Tampoco en Inglaterra se recibió con igual alegría por todo el mundo.
Apenas 6 años después del tratado, la Cámara de los Lores derrotó una moción para abandonar la Unión por un simple voto en contra. Se trataba primordialmente de un matrimonio de conveniencia, no un enlace por amor. Los escoceses eran buenos negociadores. Se les concedió que la legislación escocesa siguiera vigente, así como la Iglesia Nacional Escocesa. Pero la unión conllevaba aspectos financieros, económicos y el establecimiento del imperio. La soberanía era el tema crucial que estaba en juego, pero 15 de los 25 artículos trataban de comercio y finanzas. El concepto de un Reino Unido estaba vinculado con el concepto de un imperio británico unido. Eran unos tiempos en que las decisiones estaban en manos de unos pocos, y en Escocia estos pocos podían divisar un prometedor futuro. Escocia era entonces un país pobre, al borde de la bancarrota. Ahora, sus pueblos podían compartir la más generosa oportunidad imperial de la historia. Esta era, por lo menos, la opinión de los pocos que detentaban el poder. El 95% de la población escocesa no tenía ni voz ni voto en el asunto. O eso parecía, por lo menos. Acechando al fondo del escenario, en el exilio, estaba el linaje católico de los Estuardo. En 1715 saltó al primer plano. Fue la primera rebelión jacobina. Estaba dirigida contra la nueva sucesión hanoveriana. Ahora, un alemán era el rey de Escocia y de Inglaterra. También fue un levantamiento de aquellos que presentían su pérdida de soberanía, aquellos que consideraban que la unión había sido un error fatal. Fracasó porque los escoceses de las tierras bajas no estaban preparados para ver triunfar a los atrasados escoceses de las tierras altas. En 1745, la llegada a Escocia del joven pretendiente abrió la vieja herida. Esta vez fue un asunto más serio, y 5.500 escoceses de las tierras altas marcharon hacia Londres. En Derby tomaron la fatal decisión de dar media vuelta y encontraron la muerte en la llanura de Culloden. En estilo genuinamente celta, los escoceses de las tierras altas recitaron las genealogías de su clan en gaélico. Lanzaron sus gritos de guerra y cargaron. Cargaron contra un ejército de profesionales y firmes bayonetas. Esta fue su última carga. Tanto las represalias como la batalla han entrado en el folclore escocés. Los clanes gaélicos fueron diezmados. Incluso se prohibió llevar el tartán y tocar la gaita. Pero la derrota bélica fue un primer paso. Lo que siguió fue todavía peor. Ha sido descrito como la inevitabilidad del progreso económico. Obligaron a las comunidades a congregarse con una hora de preaviso. Incendiaron sus cosechas y evacuaron a la gente para que dejaran su lugar a los rebaños de ovejas.
Habían empezado las limpiezas de las tierras altas. El poeta nacional escocés, Robbie Burns, aprobaba las medidas. His knife, say rustic labour death, and cut you up with ready slecht, trenching your gushing entrails bricht like gunny ditch, and then oh, what a glorious sight. Warm. Los escoceses de las tierras bajas siguen celebrando su día. Wish her great fuprier, gie her a haggis. En las tierras altas estaba diezmando todo un estilo de vida. Sus gentes serían derrotadas y culturalmente aisladas. Muchos marcharon hacia las crecientes ciudades escocesas, hacia Glasgow o Motherwell, hacia las ciudades inglesas en expansión y hacia el olvido. Los escoceses de las tierras bajas heredaron la tierra. El tartán era una mortaja. En un principio, la revolución industrial fue un fenómeno británico. Y sus efectos en los pueblos celtas, como en todos los demás, fueron apabullantes. Apareada con la revolución agraria, moldeó una nueva demografía. Por primera vez en la historia, Gran Bretaña se convirtió en un país principalmente urbano. Había nacido una nueva clase social de trabajadores industriales. En Gales hubo levantamientos populares. Los hombres a caballo agitaban banderas rojas y gritaban «¡Agitad! ¡Agitad!». En Merthyr reclamaban pan y queso. En Newport cargaron contra los estatutos. Había que hacer algo para acallar las demandas de esta nueva clase social. El Parlamento, donde la nueva clase todavía no estaba representada, consideró desde un nuevo ángulo el problema galés. Se estableció una comisión para llevar a cabo una investigación en todas las escuelas galesas, y sus resultados fueron publicados en 3 enormes libros azules, una desgarradora lectura. Una niña había sido golpeada con tanta dureza por su maestro que perdió la vista para el resto de su vida. Los maestros eran unos ignorantes, sus alumnos todavía más. Los edificios de las escuelas no eran siquiera adecuados para albergar animales domésticos. En una parroquia encontraron en el escritorio del maestro un cuerpo humano en estado de descomposición. ¿El problema? El lenguaje. Matthew Arnold, el erudito celta más preclaro de su época, estaba de acuerdo. En el Museo Popular de St. Fagan se representa regularmente lo que sucedió a continuación. Silencio. La vista al frente, la espalda recta, las manos encima del pupitre que tenéis delante. Quiero que estéis tan callados que podamos oír el tic-tac del reloj. ¿Comprendido? Sí, señor maestro. Muy bien. Bueno, hoy vamos a empezar haciendo un cálculo mental para encontrar la distancia que hay entre... ¿Sí, Brian? ¿Qué quieres? Estaba hablando en galés. Ven, acércate aquí, enfrente de la clase. Quítate la gorra y dame el nudo galés. Ya puedes ir a sentarte. Yurwai, ponte en pie. Ya conoces las reglas en esta clase. Si te pillan hablando galés, tendrás que llevar el nudo galés. Y el niño que lleve el nudo galés al terminar el día será castigado con 6 golpes de bastón. Quítate la gorra, muchacho. Vuelve a ponerte la gorra. Ven aquí, saca la mano. 1.
2, 3, 4, 5, 6. Que os sirva a todos de ejemplo. Y lo fue. A partir de entonces, el idioma galés fue literalmente aplastado. Todo lo galés fue considerado sin valor. Su historia, sus costumbres y, por supuesto, su lenguaje. Lo que lo salvó fue el resurgimiento inconformista. Ah, y aquella pequeña concesión de Elizabeth, la Biblia en galés. Las capillas galesas, con sus inspiradores himnos, eran más numerosas que los castillos normandos y las iglesias anglicanas, y también tenían mayor significado. El mundo académico, que tanto había hecho por anular todo lo galés, fue irónicamente uno de los focos que fomentaron el celticismo. Ya en el siglo XVII, John Aubrey, un anticuario por excelencia, relacionó a los druidas celtas con el antiguo Stonehenge. Un vínculo que ha persistido hasta nuestros días a pesar de su falta de credenciales. A mediados del siglo XVIII, William Stukeley aportó su autoridad a favor de esta idea. Estudió el monumento de Stonehenge y llegó a la misma conclusión. Se trataba de un antiguo templo relacionado con los druidas. Los druidas entusiasmaban. Pero entonces, en 1707, precisamente el mismo año de la unión con Escocia, el galés Edward Floyd publicó una obra verdaderamente erudita sobre la familia lingüística celta. La noción de celtismo era una identidad grupal alternativa para todos los pueblos no ingleses de la isla, y creo que esta es una de las razones por las que se convirtió en una idea tan extendida en el siglo XVIII. Se extendió como un incendio incontrolado desde sus orígenes, como una nueva invención a principios del siglo XVIII, hasta convertirse en algo comúnmente aceptado a principios del siglo XIX. Pero el personaje que realmente enfocó la cuestión fue un picapedrero, un impostor y un genio, Iolo Morganwg. Se inventó literalmente el gorset de los bardos de Gran Bretaña. Lo vinculó con el Eisteddfod en Carmarthen en 1819, y esta institución, esta creación de la extraordinariamente fértil imaginación de Iolo, arraigó en Carmarthen. Pero allí había quien no estaba tan dispuesto a aceptarlo, porque daba una visión del celtismo de la que los progresistas recelaban, porque daba la impresión de que los celtas galeses eran gente rara, que no avanzaban con los tiempos, poco realistas y proclives a perderse en fantasías.
Cuando el pueblo galés fue confrontado con el Gorset, con toda su gloria, algunos se dejaron llevar por la idea. Y a partir de 1850 hasta nuestros días, el Gorset ha seguido siendo crucial para la actividad de Eisteddfod. Y Oló había encontrado algo cierto. En otras palabras, la tradición bárdica en galés ha sido crucial para la forma de vida galesa. Y Iolo creó esta institución, la plantó en el Eisteddfod en un momento en que éste corría un grave peligro de verse absorbido por la marea británica, Predendod en galés. El Gorset de Bardos juega un papel importante para indicar nuestra intención de seguir existiendo. En Irlanda, la intención de seguir existiendo era un espinoso problema. A principios del siglo XVII, el Ulster era la provincia más irlandesa, gaélica y católica de Irlanda. Las plantaciones y el perpetuo dominio protestante de Londres lo habían cambiado todo. The Lord be with you. Let us pray. Let us pray for the hungry peoples of our world, and that those with plenty may find ways to share. Compartir, en el contexto del triunfalismo protestante del siglo XIX, era un concepto imposible de comprender. Los católicos no podían ocupar ningún cargo, ni siquiera comprar tierras en su propio país. En el siglo XIX, un católico irlandés debía profesar lo siguiente según un extracto de los Test Acts. Creo que en el sacramento de la Cena del Señor no se produce ninguna transubstanciación del pan y el vino en el cuerpo de Cristo. Y que la adoración a la Virgen María o cualquier otro santo son supersticiones e idolatría. ¿Cómo podía aceptar estos términos una población católica? No lo hizo, y lo que siguió a continuación es indescriptible. La gran hambruna de las patatas en 1846 dejó a 1 millón de personas muriendo de hambre. La unión con Irlanda del año 1800 había sido aprobada con la promesa de una emancipación católica total, una promesa que no fue cumplida.
¿Y qué podía ofrecerle la política a una población que moría de hambre? El rechazo posterior de los Test Acts no les devolvió a los irlandeses el derecho de poseer su propia tierra. No eran más que campesinos sin otra posesión que sus estómagos vacíos. Expulsados de las casuchas que llamaban su hogar, se unieron a los demás desposeídos de Europa en su búsqueda de un nuevo mundo. Había empezado la gran diáspora. Irlanda se desangró, y en la segunda mitad del siglo XIX, la población del país quedó reducida a 1/3, cuando 2 millones de irlandeses se embarcaron en un arriesgado viaje por mar. Un pueblo sin tierra marchó a una tierra sin pueblo. Aquí, en Ellis Island, los funcionarios de inmigración americanos les concedieron el derecho de una nueva vida. A ellos y a miles de escoceses y galeses que cruzaron el mismo mar, compartían las mismas esperanzas y contribuyeron al desarrollo de su país de adopción. América era el principal crisol, pero en otras partes del globo, la inmigración celta también se dejó sentir. Llevaban con ellos una historia demasiado conocida, algo del viejo mundo que plantaron en el nuevo. El siglo del hombre común amaneció con una población celta más diseminada que nunca. Volviendo a Gran Bretaña, en agosto de 1914, las tropas británicas embarcaron en una guerra que debía terminarse en Navidad. Los soldados se alistaban procedentes de todo el reino, y fuera cual fuera su regimiento, todos formaban parte del ejército británico. Eran los leones guiados por unos asnos hacia el matadero. Las guerras unen siempre inevitablemente a la gente contra el enemigo común. Pero en el momento álgido de la carnicería, en Irlanda se alzaron voces discrepantes. Eran las voces de los hombres cultos, educados, de la época. Los que escribían sus obras dramáticas para el nacionalista teatro Abbey, los que escribían novelas, los que escribían poesía. Una literatura muy especial de un pueblo que seguía careciendo de cualquier tipo de autonomía. Mientras un 40% de la población irlandesa luchaba por Gran Bretaña, fue cobrando fuerza la exigencia de romper esta unión. William Butler Yeats rugía sus versos inspirados por un intenso nacionalismo. La presa se rompió en abril de 1916 con el levantamiento de Pascua. En las calles de Dublín se sentía la guerra civil, apoyada ahora por pensadores políticos como Patrick Pearse, que impulsó la creación de un gobierno provisional. Sus términos abogaban claramente por una Irlanda libre. Eran los nuevos Cuchulainns de la época. Pero para el gobierno británico, todos eran unos traidores. La insurrección duró menos de una semana. La Gran Guerra duró 4 años, antes de que los bandos contrincantes se encontraran aquí. El Palacio de Versalles. La guerra que debía acabar con todas las guerras había terminado, y en el Gran Salón de los Espejos se firmó la paz con Alemania.
4 años más tarde, Gran Bretaña perdería más territorio que el entregado aquí en Versalles por los alemanes. Irlanda se había divorciado del Reino Unido. Cuando firmó la paz europea, el primer ministro liberal, Lloyd George, sabía muy bien que le esperaba el problema sin resolver de la autonomía irlandesa. Los odiados soldados británicos encontraron la horma de su zapato contra una nación alzada para saludar un Estado irlandés libre y una Irlanda dividida. Y así ha permanecido desde entonces. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Irlanda se declaró neutral, al igual que Suiza. En 1945, los tiempos victoriosos habían regresado. En aquellos agradables días, el pecho de John Bull se hinchaba con justificado orgullo. El espíritu británico había recibido un estímulo adicional. Durante los años de la guerra, la inspiración, la mera voz de Winston Churchill, se había convertido en el símbolo del espíritu británico. El mundo todavía estaba pintado de rojo. El imperio seguía intacto. El rey estaba en su palacio. La monarquía británica, cuyas raíces germánicas habían sido convenientemente borradas de la historia, era motivo de orgullo para el pueblo. Posteriormente, para acallar la molesta minoría que cuestionaba la pertenencia británica, la ciudad más galesa y más realista de todas, Caernarfon, hospedó una ceremonia llena de colorido. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship. And faith and truth I will bear unto thee. La nación entera exultaba. O por lo menos, casi todos, todavía se dejaban oír tenues voces de protesta. Algunos opinaron que el país de Gales era una nación caída en la vergüenza. Había abandonado su historia. Su príncipe seguía siendo Hugh Lane. ¿La historia galesa no sería otra cosa que una larga lista de fracasos? Sus héroes, también representados en sus estatuas de mármol, pero carentes de todo significado. En 1979, esta minoría de voces disidentes fue firmemente acallada cuando la nación votó con una abrumadora mayoría contra cualquier tipo de devolución. Luego, curiosamente, vendría el problema de la televisión. Simbolizaba las demandas de un estatus igualitario para el lenguaje galés. Y Westminster finalmente cedió. El país de Gales de habla galesa consiguió su propio canal, seguido por otros. En Irlanda, el lenguaje gaélico, hablado por menos del 10% de la población, obtuvo su propio canal de televisión. Los celtas, esta misma serie, se retransmite ahora en Escocia en lengua gaélica.
Near Africa Bear Gordon or Honig Chimpel the Hungy Dernach, Akshay Capel Hal McCarthy, Collins Double Hogan Ross and Leshka Company. By TX1 1-2. Stand by 89. By Unseen, there no Ross and Morning here. By 2. In line and Maiden, Glan, Green, but I was brought up on some from Apui, and shake him get from us away, and they shade it and live in some form. Los lenguajes celtas de las islas, en vías de extinción, entraron en un nuevo mundo de comunicación y entretenimiento de masas. Tuvieron que hacerlo para sobrevivir. También se ha producido un increíble resurgimiento en el ámbito educativo por medio de los lenguajes celtas. Esto es Céltica, en Machynlleth, situado a 4 pasos del lugar propuesto por Wayne Glendor en el siglo XV para albergar un parlamento galés. La historia galesa se ha puesto más de moda que nunca. Pero con los genuinos intentos de resurrección de un pasado celta y por lo tanto de un futuro celta, ha llegado también otro fenómeno. La chabacanería del comercio. Para muchos, este revestimiento de imitación encarna la totalidad del espíritu celta. Francia tuvo un papel importante en una Europa unida, pero sin embargo ha ignorado sistemáticamente su minoría bretona. La frase «Vive la différence» suena un poco hueca, pero quizás ahora empiece a sonar de otra forma. El lenguaje bretón no está todavía muerto y enterrado. Toda la cultura bretona ha recibido una inyección de nueva vida. En estos tiempos, la Bretaña también está de moda. Quizás se produzca también aquí otro renacimiento celta en el futuro. Pero el celtismo y las naciones celtas están ahora inmersas en una Europa rápidamente cambiante. Ninguna parte de las islas ha recibido un impacto tan fuerte de estos cambios como la República de Irlanda. Y ninguna parte de Irlanda tanto como Dublín. De la noche a la mañana se ha convertido en la 4ª ciudad más popular de Europa. Su economía, la economía de Irlanda, ha experimentado un boom y ha sido apropiadamente apodada como el tigre celta. Todo esto a consecuencia de una decisión primordial: la plena participación de Irlanda en la Comunidad Económica Europea. Pero, ¿y Gran Bretaña? He manifestado que pertenezco a una minoría de gente que opina que el Reino Unido está acercándose a su fin. No lo veo como una tragedia, es un proceso normal. La mayoría de estados políticos tienen un tiempo de vida limitado. El Reino Unido, que tiene casi 300 años, es bastante viejo según los parámetros europeos.
El Reino Unido no es una nación-estado, es un reino compuesto, un reino bastante complicado que ya ha empezado a desintegrarse con la escisión de Irlanda en 1922. Creo que este proceso se va a acelerar. En alguna parte he escrito que quizás estemos sentados en una avalancha. La superficie está relativamente tranquila, pero por debajo los pilares de lo británico han empezado a moverse y un buen día quizá todo se derrumbe. Me pregunto si este derrumbe no empezó ya a producirse en 1998, cuando Escocia votó por una aplastante mayoría el establecimiento de su propio parlamento. ¿Votos emitidos a favor de la creación de un parlamento escocés? 56.923, que representan un 79,6%. En el país de Gales el resultado estuvo más reñido, pero las cosas estaban cambiando. Nada expresaba mejor estos cambios que esto. Quiero empezar con unas palabras que siempre había querido pronunciar u oír pronunciar a alguien. El Parlamento escocés, suspendido el 25 de marzo de 1707, está reunido de nuevo. Nadie sabe todavía qué significan estos cambios. Pero Cardiff en 1999 escuchó un mensaje distinto del pronunciado en la investidura de Carnarvon. It is a great privilege to be here today at a notable moment in our nation's long history. The National Assembly for Wales, with you, its first 60 members, is a creative response to changing times and aspirations. It derives from the recognition in government and administration of the need for devolved democratic bodies to take up special responsibilities and to reflect and articulate our rich national diversity. ¿Qué significan en realidad estas palabras mientras Gales avanza temerosamente de puntillas? ¿Y su destino está todavía en manos ajenas? En mi opinión, Inglaterra es la nación clave en los cambios del Reino Unido, a causa de su gran número de habitantes. Representan el 85% de la población del Reino Unido. Sin embargo, sus reacciones son muy diversas y muy extrañas. La más común es la confusión, la falta de comprensión ante lo que está sucediendo. ¿Por qué demonios quiere Escocia su propio parlamento? ¿Por qué hay una asamblea en Cardiff? ¿Y qué pasa en Irlanda del Norte? Es como si no formara parte de su destino. Estas cosas le suceden a otros y no a nosotros. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo este debate sobre la pertenencia británica? Tengo el placer de proponer el nombre del honorable David Trimble para ocupar el cargo de primer ministro y el del señor Chambers Mallon como viceprimer ministro de esta asamblea. Soy consciente de que este momento nos da la oportunidad a todos los que trabajamos por Irlanda, procedentes de todas las tradiciones y todos los sectores de la comunidad, de cooperar todos juntos con objeto de sacar a Irlanda del Norte del marasmo en el que ha estado hundida durante los últimos 30 años, para que pueda enfrentarse al futuro con la cabeza bien alta. La paz en Irlanda del Norte es muy frágil, sin duda, pero en el sur las cosas marchan viento en popa. Pero quizás el quid de la cuestión en el problema celta esté precisamente en esta confianza. Dublín es una ciudad verdaderamente cosmopolita.
capaz de integrar lo nuevo y lo viejo. El futuro de los celtas está inmerso en un mundo tan enigmático como ellos mismos. Un mundo que adopta y aplaude la diversidad cultural, pero que parece decidido a acabar con ellos. El espíritu celta, su talento y su imaginación, se ha enfrentado y ha aceptado el nuevo mundo. En los Oscars del año 2000, una película cofinanciada por la televisión galesa volvió a competir para el premio a la mejor película extranjera. Las estrellas galesas se codearon con los más famosos. Pero de alguna manera, en algún lugar, se presenta un dilema. ¿Qué tiene que ver Hollywood con todo esto? Estos cantantes de salmos de la isla de Lewis también son celtas. Han preservado el antiguo estilo de vida. Será aquí, en este medio rural, donde vive de verdad el espíritu celta, sea lo que sea. Es una cultura del ayer y solo del ayer, por viejo que sea este ayer. El orgulloso estandarte de la isla de Man. Una isla a menudo olvidada en la historia celta, a pesar de que, por lo menos, ha podido revestir durante siglos un manto de cierta independencia. Pero en esta isla hay un sobrecogedor cementerio. Contiene la tumba del último hablante natural del lenguaje Manx, Edward Madrell. Con su muerte murió también un lenguaje celta. Pero nosotros los celtas llevamos 3000 años visitando las tumbas de nuestros muertos y tenemos cosas que hacer antes de acostarnos.